Bueno, una vez más, en otro encuentro más de charlas en primera persona, que es una actividad organizada por el Grupo de Historia Social Argentina, que está radicado en el CEIS, que pertenece a la Universidad Nacional de Mar del Plata, y el Instituto de Doble Dependencia INUS, que tiene como propósito charlar con aquellos autores, autoras que consideramos han marcado un hito importante en nuestra historiografía, ya sea por sus líneas de análisis o sus trabajos. Y en este caso, junto con Luciana Linares, que también es integrante del grupo, tenemos, digamos, la suerte de poder charlar con Valeria Pita, que es una, digamos, sus textos forman parte, digamos, del corpus que consideramos han marcado un hito importante en la historiografía. Bueno, primero la voy a presentar a Valeria. Valeria es licenciada en Trabajo Social, pero se hizo su doctorado en Historia en la UBA, donde se desempeña también como docente, es investigadora del CONICET y se especializa en estudios de género. Y acá viene, digamos, su gran aporte. Es en esa intersección que ella logró hacer, siendo una de las pioneras, entre las historias de la salud y de la enfermedad, que es este campo historiográfico en el cual venimos trabajando, y ella hizo esa intersección con los estudios de género. Y de allí que nos parecen, no solamente fue una pionera, sino que sus trabajos realmente abren una ventana importante dentro del campo. Así que bueno, Valeria, muchas gracias y bienvenida a estas charlas que tenemos semanalmente. Yo quiero empezar con una pregunta general, que vinculada a cuál es el lugar que vos visualizaste de las mujeres en este subcampo historiográfico de la historia de la salud y de la enfermedad. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me parece una iniciativa muy interesante y agradezco obviamente nuevamente poder charlar con ustedes el día de hoy. Como bien vos dijiste, Adriana, mi trabajo está en la intersección entre la historia social de la salud y la historia de las mujeres o los estudios de género. El lugar de las mujeres, para mí, en la historia de la salud, y especialmente tengo que situarla a un momento, digamos, que es en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, que es donde yo he trabajado, tienen un lugar que es un lugar principalmente el de constituirse históricamente como pacientes, como enfermas o dolientes, como clientas como sujetos colectivos de intervención, es decir, es un lugar que agrupa, digamos que bajo la mirada de los médicos o de los profesionales de la salud podía ser única, pero para mí es un cruce de experiencias, ¿sí? Y por el otro lado también hay un lugar que no debemos olvidar, que son el de las mujeres como administradoras de instituciones que atendían en términos históricos la salud, la enfermedad, el tránsito doliente, las experiencias de padecimiento o las emergencias, como eran en caso de epidemias. Ese es otro grupo de mujeres que es mucho más digamos, posible de ubicarlo en dos direcciones. Historiográficamente se las ha puesto en el lugar de ciertas curadoras, pero no curadoras oficiales, digamos, no solamente las curadoras no oficiales, sino también las auxiliares, las llamadas auxiliares, que es un nombre más de época, ¿no? Que muchas eran mujeres religiosas, digamos que digamos, dentro de órdenes que tenían como misión la custodia de enfermas, enfermos, dolientes, moribundas, niñas, huérfanas, etc. Todo ese universo, ¿no?, que en el siglo XIX tanto lugar ocupaba en las preocupaciones de diferentes sectores de la élite y también de quienes estaban formando dentro de las universidades o en los cuerpos colegiados como médicos diplomados. Y por el otro lado están el de las mujeres que tenían simplemente una, vamos a decirlo, entre comillas, una vocación de servicio, de vocación de poder, podríamos identificarlas,
que son mujeres del ámbito más laico, que no renunciaron a tener hijos, tener fortunas, familias, y que aquí las conocemos como, digamos, históricamente es imposible no nombrarlas como damas de la beneficencia o de la caridad, aunque en ningún papel de época aparece el mote dama, sino que ellas a sí mismas preferían socias o señoras, ni siquiera el donia, ¿sí? Las mujeres que se incorporaron a organizaciones de beneficencia, ya sea beneficencia pública o beneficencia de orden privado, generalmente buscaron hacerse un lugar en la organización y administración de instituciones sanitarias. Y creo yo que en esos dos campos, que son campos que no son iguales, no es lo mismo administrar una institución sanitaria que transitar la experiencia de pasar por una institución sanitaria, estar internada, ir a parir a un nosocomio, no es lo mismo que administrarlo, reunir dineros, disputar una partida extra, en los presupuestos públicos, golpear las puertas de, digamos, parlamentarios para conseguir, entre comillas, favores, o, digamos, hacer algunos acuerdos políticos entre las órdenes religiosas y funcionarios públicos, para, por ejemplo, que sea la orden de estas hermanas, una u otra orden la que quedara a cargo de un hospital. Es decir, es muy relevante el lugar de las mujeres y es muy también poco lineal, digamos, ¿sí? Como tan poco lineal es la historia de la salud-enfermedad, sobre todo en el siglo XIX y parte del XX. Valeria, buenas tardes. Te queríamos preguntar, en este sentido de estas mujeres que integran las sociedades de beneficencia, ¿cuál es el impacto de su labor en el campo de la salud, concretamente en la Buenos Aires de finales del siglo XIX? Sí, para mí, y en base al trabajo en archivo que yo llevé adelante durante bastante tiempo, es enorme el impacto del trabajo de estas mujeres insertas en sociedades beneficencia, que hay varias sociedades beneficencia, aprovecho, ¿no? Yo estudié en particular la que se gestó en los años 20, digamos, que surge en el seno de una experiencia republicana inicial, como es la de Bernardino Rivadavia y Rodríguez, y que a lo largo del tiempo va a ir resignificando su lugar en la escena porteña, en la escena bonaerense, que está dentro del organigrama estatal, que va pasando de dependencia ministerial a dependencia ministerial, que en el 80 es nacionalizada. Imagínense lo que es una organización enteramente compuesta por mujeres, que es nacionalizada en el 80 por Roca, y eso significó tener un lugar de relevancia, pero también un lugar enorme de disputa, que día a día se fue reconfigurando. Tradicionalmente, fueron los propios diplomados en el siglo XIX los que comenzaron, digamos, a divisar que el lugar de esas mujeres era de tal autonomía que ponía en riesgo, digamos, el propio accionar de una joven corporación médica, que no es la corporación médica de la penicilina, la corporación médica de Carrillo, digamos, donde los saberes estaban institucionalizados, donde la medicina diplomada o científica tenía algo indiscutible, digamos, un resto indiscutible frente a otras formas y artes de curar. Es una medicina totalmente distinta, una medicina más vinculada al poder político que al poder terapéutico de la propia, digamos, dispositivo sanitario y terapéutico. En ese sentido, el impacto de estas mujeres es un impacto político, ¿sí? Y yo decía que fueron los primeros, los propios diplomados, en percibir ahí algo muy peligroso, y simultáneamente
poco entendible. ¿Por qué? Porque a los ojos de la joven generación positivista, cientificista, estaban convencidos de algunas cuestiones que en la práctica no se verificaban. Por ejemplo, que las mujeres eran inferiores, que las mujeres carecían de derechos, que debían ser tuteladas, que solo podían salir a la calle acompañadas por otras custodias, que, digamos, cuestiones que en el día a día estas mujeres muy poderosas ponían en cuestión. Por el otro lado, hay una cuestión que también hay que considerar, que tiene que ver con cómo eran estas instituciones que estas mujeres de la sociedad de beneficencia administraban, organizaban. Y ahí hay otra tensión, ¿no? Que en este cruce de procesos de modernización, en la prédica no va a faltar un sector de la corporación médica que va a ver en esas organizaciones y en esas instituciones el vínculo o la representación más acabada de una sociedad, de un modo de gobernarse, un modo de administrar el aparato sanitario muy alejado de los principios de cientificidad, positividad, y entonces la van a ver como un gesto del pasado, ¿sí? Que nada tiene que ver con este proceso científico, moderno, civilizatorio que ellos encarnan. Pero sin embargo, estas mujeres administraban las instituciones más modernizadas, diríamos, ¿sí? Y muchas veces van a tomar los argumentos que los propios médicos diplomados tienen enuncian en sus propias publicaciones y en los foros públicos, los toman a favor para ganar aún más lugar en el reparto de servicios, de recursos, etcétera, etcétera. Una vez, hace muchos años, llamaba la atención en un fondo documental que revisé de la Sociedad de Beneficencia, en el cual había unos médicos que en el Hospital Nacional de Alienadas, que todavía no se llamaba así, querían llevar adelante una ampliación y querían poner unos pisos de madera porque eran más baratos. Entonces la propia inspectora del hospital ve ese presupuesto y le dice, no señores, esto no va, porque el piso de madera es más sucio, es más difícil de limpiar, mantiene más tiempo las infecciones, es decir, los corre, con toda la terapéutica que estaba también disputándose como hegemónica. No era hegemónica ahí, pero era el elemento de la avanzada, digamos, ¿no? Y en otros textos también se puede ver que más que disputas entre modernización y atraso, entre ciencia y no ciencia, o la época oscura, lo que va a haber entre esas mujeres y sectores de la corporación médica en el siglo XIX, va a ser fuertes disputas por el poder y el control de las instituciones sanitarias. Creo que algo vamos respondiendo. No quiero abrumar. No, por favor. Y Valeria, en relación a esto, a la construcción de legitimidad en medio de estas tensiones o pujas, ¿nos podés describir de qué manera cada uno de estos actores institucionales construye legitimidad? Bueno, la construcción de legitimidad va en diversos y heterogéneos modos, caminos y sentidos. Algunas veces los caminos son semejantes, ¿sí? En primer lugar, hay un camino que ambos sectores van a tomar para tratar de legitimarse, su posición, su lugar, su presencia, que tiene que ver con la capacidad de cuidar, palabra que se usa ahora mucho, pero que tiene otro significado en el siglo XIX, sobre todo vinculado a la capacidad de tutela, ¿sí? Lo que las mujeres de la sociedad de beneficencia, mujeres muy poderosas, van a tratar de hacer a lo largo del tiempo, es dirigirse a sí mismas como las naturales custodias o tutoras de otras mujeres, que por cuestión de clase, cuestión de edad, cuestión de haber nacido en algún lugar, haber vivido de cierta manera, tener algún nivel básico de alfabetización o carecer, necesitan que otras mujeres
en otra posición social y con una altura moral también, digamos, que no tienen las otras, puedan, digamos, tomar decisiones, acompañarlas, custodiarlas, tutoriarlas. Y los médicos también, los médicos diplomados también van a encarar ese camino de legitimación a partir de formarse como los custodios naturales, digamos, diríamos, del pueblo, de las mujeres, y ahí con un ahínco, con un hincapié peculiar en las mujeres, porque se las va a considerar como un objeto central de la atención, ya que ahí va a estar en sus cuerpos, en su moralidad, en su modo de vincularse con los otros, y con las otras va a estar el futuro de la República, ¿no? Entonces, no es casual que el origen de la obstetricia, o el interés en la obstetricia, y el campo de disputas, las batallas que va a haber con las comadronas, hasta correrlas del lugar, ¿no?, de autonomía, luego de haber, diríamos, extractivizado los conocimientos que esas mujeres tenían, porque eran el arte de hacer parir, digamos, es un arte, es un corpus de conocimiento que se daba por fuera de las universidades y de largo tiempo atrás. Y recordemos que la fiebre puerperal es una patología que nace en los hospitales modernos y que crece en el siglo XIX, digamos, y que acompaña el proceso de intervención médica sobre los partos, ¿sí? Es un problema de la modernización sanitaria, podríamos decir. Digamos, pero sin embargo, a pesar de esto, por eso los caminos no son lineales, ¿no? Pero sin embargo, los médicos argentinos van a hacer un enorme esfuerzo por conquistar la confianza de las mujeres. En el siglo XIX no lo logran, yo estoy convencida de eso, no hay evidencia suficiente para decir que las mujeres están, y sobre todo las del campo popular, ¿sí?, las mujeres trabajadoras de la clase trabajadora, principalmente, no van a estar seducidas, no van a creer que los médicos diplomados son, digamos, los custodios, digamos, a quienes ellas deban depositar su confianza, ya sea para parir, ya sea para curar a sus hijos, y eso va a demorar en parte porque también el corpus disciplinar se está constituyendo como tal. Eso es uno de los caminos, digamos, que me parece que cruzan a una corporación y a otra corporación. Por el otro lado, también hay una cuestión que aquí hay que revisar sobre, que creo yo que es donde se bifurcan más, y es la ciencia médica decimonónica es una ciencia profundamente misógina. Voy a usar una palabra que no se usaba en el siglo XIX, pero que designa un campo de sentidos que se pueden recuperar de la experiencia histórica. En primer lugar, la construcción jerárquica de la disciplina médica, en el cual, si bien las mujeres van a poder incorporarse, lo van a hacer también en áreas destinadas a la niñez y a las mujeres, por un lado, pero con mucho costo para esas propias mujeres, ¿sí? Más allá de que tengamos, digamos, en el recuerdo a Cecilia Grierson, digamos, como la primera médica diplomada, digamos, de América Latina, el camino dentro de las ciencias médicas no está allanado. Por el otro lado, las consideraciones también sobre la inferioridad de las mujeres, y inferioridad que va a estar basada supuestamente en atributos físicos y biológicos, cuando hoy sabemos que la biología es un enorme dispositivo justificador de las desigualdades sociales, más que de las desigualdades humanas, ¿no?, naturales. La biología no tiene nada que ver con la naturaleza, ¿no? Las feministas o la historia en clave de género lo ha puesto aún más de relieve. Esas distinciones jerárquicas hacen muchas veces que los médicos estén mucho más alejados que las mujeres de la sociedad de beneficencia para juzgar a las mujeres del campo popular, a las pacientes, a las enfermas. Y en ese sentido, las mujeres de la beneficencia
las mujeres de la sociedad de beneficencia en diferentes momentos, y creo yo que no por una posición revolucionaria, sino por el contacto permanente con mujeres del campo popular, con mujeres trabajadoras, van a ser menos morales, con menos pretensión moral sobre esas mujeres que los médicos que están más alejados y que ven con mucho temor y que la sexualidad femenina, la autonomía femenina, la independencia femenina genera ansiedades, matices de ansiedades y expectativas que esos hombres de ciencia no van a poder comprender, ¿sí? Están muy preocupados por la sexualidad, por ejemplo, de las mujeres. Mientras que las mujeres de la sociedad de beneficencia en el siglo XIX, digamos, que es una generación de mujeres liberales, no los va a estar tanto, digamos, no están tan preocupadas, por eso están más preocupadas porque esas mujeres no pueden sostenerse en sus trabajos, porque el trabajo es cíclico, es mal pago, y requieren, digamos, de custodia justamente. Entonces, todavía sigo convencida y las evidencias acompañan, yo las interpreto de ese modo, de que efectivamente en esos sentidos de legitimidad, en algunas cosas se parecen unos y otros, y en otros configuran campos que no dejan de ser, no solamente problemáticos, sino también son campos de diferencias políticas, que, digamos, ¿sí? Y aquí hay algunas cuestiones que hay que distinguir entre el siglo XIX y el siglo XX, creo yo, en el campo de la medicina, en el campo de la salud de enfermedad, y tiene que ver con el reconocimiento de lo que está pasando en el campo social, de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, en sus afueras, en sus campos. La realidad es que a lo largo del siglo XIX, muchas mujeres más de las que se quedaron registradas en los censos o en otra documentación oficial, son mujeres que carecen de presencias masculinas en sus vidas. ¿Qué quiere decir eso? Es que los varones están más de paso que de modo permanente. Las guerras, los procesos económicos, digamos, también un mercado laboral que es cíclico, estacional en sus ritmos de empleo y desempleo, hace que los varones vayan moviéndose, cambiando, rotando, mudándose, apareciendo y desapareciendo, ¿sí? Y eso hace que las jefas de familia, quienes cuidan a sus crías, quienes se hacen cargo de los adultos mayores, sean más mujeres que hombres. Y a la vez eso se da en un mercado laboral en el cual las mujeres ganan mucho menos que los varones, entonces van a tener grandes dificultades y van a hacer circuitos, circuitos urbanos, que es lo que yo más estudié, de pedidos de socorro y de ayuda. Y en esos pedidos de socorro y de ayuda anudan, por modo de decir, anudan vínculos y relaciones y expectativas hacia esas mujeres de la élite que forman parte de las sociedades de beneficencia, que administran las instituciones sanitarias, pero que también tienen la posibilidad de solicitar una ayuda en pesos para una limosna, como se decía en el siglo XIX, para terminar el fin de mes, que pueden escribir una carta de recomendación para que uno de sus hijos entre al ejército, o, digamos, puede estudiar en una escuela de oficios, y que llegado el caso, digamos, van a demandar otro tipo de ayudas que también forman parte de la historia de la salud de enfermedad, como por ejemplo son las salitas de la gota de leche, las primeras guarderías, la idea de regular también lo que es la lactancia, ¿sí? Pero como parte del campo yo creo más social que medicamentoso, como luego va a imponerse a lo largo del siglo XX. Así que creo que por ahí... La verdad, Valeria, espectacular, ha sido hermoso escucharte, digo, más que es porque nos muestra la complejidad de la historia, ¿no? Agregando una visión desde las mujeres con poder, ¿no? En una época que parecía
que la medicina era pura y exclusivamente de hombres, ¿no? Y mujeres también desde los sectores populares, porque la resistencia silenciosa también condicionó el éxito o no de determinadas políticas públicas, que eso será tema seguramente de otro encuentro, ¿no? Porque yo me quedé con muchas ganas de escucharte también sobre otros trabajos tuyos que tenemos, pero sobre todo vinculado a estas mujeres que a veces resisten sin poder determinadas campañas, ya sea de la gota de leche, las cantinas maternales, las vacunaciones, etcétera, ¿no? Así que, bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.